Gracias por acudir a esta invitación. Les saluda su amigo Fabián Candopimbo. Estamos en esta invitación de esta propuesta cooperativa de educación virtual, la cual quiero extender siempre mi agradecimiento a ustedes, estimados amigos y amigas que nos siguen, en este caso semana a semana, y a quienes han tenido la grata, sí, para mí, la grata visita a mi canal de YouTube, sí, Fabián Candopimbo, en donde ustedes pueden encontrar todas las charlas, sí, todas las charlas, los videos ya realizados y que están colocados allí para que usted pueda revisarlos, pueda reprisarlos y además también compartirlos, sí. La idea justamente de esta propuesta cooperativa es socializar y difundir información importante, en este caso de la economía popular y solidaria, que acá en el Ecuador la conocemos como el modelo de desarrollo implementado en la Constitución del año 2008 y que en el mundo la figura que es similar o asociada es la economía social y solidaria. Bien, les reitero la bienvenida y procedemos. Las finanzas populares y las finanzas sociales. Vamos a partir recordando, ¿sí? Y definiendo, en este caso, recordando qué son las finanzas populares y qué son las finanzas sociales. En un video anterior, al cual les invito nuevamente a mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, pueden revisarlo, y vamos a hacer un recorderis. Las finanzas populares, como ustedes recordarán, de la definición de su principal mentor, que es Giuseppe Tonello, o como le conocemos los amigos Betty Tonello, del Grupo Social FEB, define que las finanzas populares son dinero del pueblo para el pueblo, administrado por el pueblo en sus comunidades para financiar el desarrollo local. Son solidarias cuando el uso del dinero sirve para crear justicia, paz y bienestar. Las finanzas populares, al ser finanzas del pueblo, son las generadas por iniciativas locales que fortalecen vínculos sociales y capital social entre los actores más débiles o excluidos por diferentes razones, sean geográficas, económicas, políticas, culturales, del modelo económico dominante. Las finanzas populares se basan en la organización de estructuras financieras locales, que se conocen como las EFL, ¿no? Estructuras financieras locales, y tienen como una base de capital compartida entre sus integrantes, constituido de un fondo por aportes de capital y de ahorro, los mismos que posteriormente serán repartidos entre sus integrantes en forma de crédito, de acuerdo a normas establecidas al interior de la AFL, ¿no? Sí, al interior de la misma estructura financiera local. Y definiremos entonces, ahora sí, qué es la finanza social. La finanza social son un círculo virtuoso de motivar, ¿sí? De motivar, de generar el ahorro, administrarlo inteligente, honesta y formalmente. ¿Para qué? Para canalizarlo vía crédito a proyectos y emprendimientos asociativos más que individuales. De otro lado, quien recibe el recurso lo devuelve con un adecuado interés en forma responsable y puntual, de modo que el que lo ahorra y lo presta sienten la satisfacción de aportar al desarrollo económico, social y cultural de sus barrios, de sus parroquias, de sus cantones, de sus provincias, de sus países, de sus distritos, ¿no? Las finanzas sociales son las que hacemos todos en una sociedad, pero la diferencia con la finanza tradicional, o sea, el ahorro, crédito, ganancia y el riesgo, la finanza social es la que motiva el ahorro y que se invierta en crédito productivo, en créditos de desarrollo, en actividades agrícolas adecuadas al medio ambiente, actividades artesanales, emprendimientos grupales, familiares, proyectos innovadores, retadores, la inclusión de jóvenes y mujeres en estos proyectos de inversión, en donde se genere verdadera inclusión financiera y se dé oportunidades de vida para la gente que obtiene su crédito. Se debería sumar un acompañamiento, un asesoramiento para que el crédito sea bien utilizado. Sí, esa es la idea y el concepto de la finanza social. Así también la gente que lo obtiene, pues lo maneje en la mejor forma posible. ¿Sí? Las finanzas sociales son las que realizan todas las personas de forma colectiva
y asociativa preferentemente. Aquí, un primer punto de análisis y un primer punto de comentario. Las finanzas populares son aquellas entendidas en la localidad, en la ruralidad, en donde se genera el ahorro a través de una FL, a través de una estructura financiera local, caja de ahorro, banco comunal, banco comunitario o cooperativa de ahorro y crédito, en la cual se administran adecuadamente los recursos, ¿sí? En forma honesta, en forma transparente, en forma inteligente, y se invierten en créditos productivos, ¿sí? Créditos agrícolas, créditos para el desarrollo del campo, crédito para desarrollo microempresarial en la zona, en el lugar, ¿sí? Y de modo que el dinero se quede y circule en la economía local y no migre a grandes ciudades o fuera del país, como lo hacen los bancos, y no generan tanto desarrollo. Pero la finanza popular sí genera desarrollo local, desarrollo productivo. Entonces, ese es el concepto importante que hay que tener. ¿Y qué es la finanza social? La finanza social no solamente está ni orientada ni en contra de lo que es la finanza popular. De hecho, son complemento. La finanza social es la que agrupa a la finanza popular, porque la finanza social es la que hacemos usted y yo, es la que hacemos en cualquier parte del país para generar procesos productivos. Primero, motivar el ahorro, ¿sí? Motivar el ahorro a través de, en este caso, de una institución financiera, ¿sí? Puede ser un banco con visión social, un banco con misión de desarrollo, que hay bancos que así lo hacen acá en el Ecuador, y uno de ellos, puedo citarlo, es Banco Codesarrollo. Entonces es una estructura diferente, ¿sí? En la cual se motiva el ahorro, ¿sí? La finanza social motiva el ahorro, estimula el ahorro, se lo administra inteligentemente, honestamente, transparentemente y se invierte en crédito. Ojo, aquí no es que se da crédito, se invierte en crédito, pero esta inversión es en un crédito que desarrolle el país, que desarrolle la colectividad, que desarrolle la sociedad, que la persona que recibe ese crédito oriente a una actividad que le permita obtener la rentabilidad para devolver el crédito y además que le permita esa actividad generar plazas de empleo, renovación tecnológica, mayor incremento de su negocio o, lo que es importante, los emprendimientos asociativos, emprendimientos familiares, emprendimientos comunales, comunitarios, emprendimientos asociativos en donde no se beneficia una sola persona. Por eso decimos, la finanza social es aquella que se da para emprendimientos, preferentemente asociativos, pero no queremos excluir, porque vuelvo a repetir, la finanza social es la finanza que usted y yo realizamos, ¿sí? Y que usted y yo para cualquier tema de un proyecto, de un trabajo, de una microempresa, nosotros necesitamos el dinero, porque allí estamos invirtiendo para mejorar, aplicar nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y generar mayor ingreso, mayor volumen de recursos que nos permita a nosotros beneficiarnos, cuidarnos, cuidar nuestra familia y devolver el capital del crédito que hemos en este caso adquirido. ¿Qué más es importante en la finanza social? La finanza social también es aquella que permite dar un poco al consumo. Sí, ya lo vamos a ver. No estamos excluyendo el consumo, pero un consumo diferente, no un consumo de despilfarro, de derroche, sino un consumo necesario para preservar, para cuidar la vida y para que se eleven los niveles, ¿sí? Y la calidad del buen vivir que nosotros debemos tener y que nos merecemos, ¿sí? Ya, entonces ese es el tema de la finanza popular con la finanza social, son complementarias. Simplemente diría yo, la palabra es la diferencial, popular y solidario, que es del mismo modo, lo vamos a ver. Pero las dos, la finanza social engloba la finanza popular. Estímulo de ahorro, administración adecuada, inversión en crédito productivo, en crédito que desarrolle, sí, en crédito de mejora, de ampliación, de crecimiento, sí, de rentabilidad para devolver ese crédito y devolver con una ganancia también para quien tiene ese producto o en este caso ese emprendimiento. ¿Sí? Y esta finanza social también, ¿qué es? Es más inclusiva. ¿Genera qué?
los jóvenes, las mujeres y grupos que no pueden acceder a la banca tradicional puedan tener el recurso para financiar sus actividades. ¿Sí? Vamos a avanzar. Bien, entonces, seguimos. Reflexiones, que es importante de lo que les comentaba y para aclarar. Lastimosamente, cuando hablamos de lo popular, ¿sí? Conlleva la imagen mental que es de gente pobre, muy necesitada, en la lógica de clases sociales es del estrato más bajo. Aquí. ¿Por qué hago este video con la charla respecto de la finanza social y la finanza popular? Es de que le entendamos que cuando hablamos de finanza popular no es de clase pobre o de gente que no tiene y que necesita. ¿Sí? Está dentro del grupo la gente que no puede acceder al crédito tradicional, ¿sí? O que no tiene una capacidad de generación de dinero, pero sí tiene asociativamente la posibilidad de generar proyectos o tiene, por ejemplo, en el campo, tiene tierras, tiene animalitos, quiere generar estos proyectos de crianza, de aves, etcétera, etcétera. Entonces, la finanza popular no es finanza solamente de pobres en el concepto que lo da también Betty Tonel, entendiéndole al pobre como algo malo, sino el concepto de populares de todos los que acceden a través de las comunidades, de las localidades, ¿sí? Inclusive en las ciudades, de los barrios suburbanos, en donde no hay la facilidad de los servicios, tanto públicos o privados, y dentro de ellos el financiero, ¿sí? Mientras que, si hablamos de lo social, conlleva la imagen mental de gente con buen nivel de ingresos o posesiones. En la lógica de clases sería la clase media y la clase alta. Acá, del mismo modo, si hablamos de finanza social, allí como que todos nos ubicamos en otro nivel, ¿sí? Porque, mi estimado amigo o amiga, capaz que si yo le pregunto, ¿usted es del sector popular, ¿sí? ¿O usted se considera popular? De pronto, si usted es ya profesional, si usted tiene un buen empleo o tiene un buen ingreso, usted va a decir, no, yo no soy del pueblo, o yo no me considero popular, ¿sí? Soy de clase media o de otro nivel. Entonces, el concepto de lo social, ¿qué implica? Implica todo el macroespectro. Por eso, la economía se llama social y solidaria, en donde el modelo nos agrupa a todos, ¿sí? En donde nos acoge a todos los que integramos un país, ¿sí? Una nación. Entonces, no separamos, como es en el caso del Ecuador, lo popular, que es una adaptación del modelo de economía social y solidaria al Ecuador, para destacar justamente las zonas locales y rurales y las comunidades que siempre han sido abandonadas y que siempre han requerido también el apoyo privado, el apoyo público, gubernamental, y no se lo ha dado. Pero con la economía popular y solidaria, con la economía social y solidaria, se puede generar modelos de desarrollo y que, como lo decía en otro video, no es que se nos se ha inventado o es un concepto nuevo, no. La economía social y solidaria, la economía popular y solidaria en el Ecuador siempre ha existido porque son prácticas ancestrales y comunales el tema de asociatividad, ¿sí? El tema de trabajo conjunto, ¿ya? Y entonces la finanza social y la economía social y solidaria es la que engloba todos los sectores, ¿sí? Los los comunales, los comunitarios, las de parroquias, las de los barrios, ¿sí? Las de las clases medias, ¿sí? Las de profesionales, en donde inclusive usted puede encontrar ya organizaciones cooperativas formadas por profesionales, ¿sí? Usted puede visitar Argentina, ahí tienen cooperativas de profesionales, de médicos, cooperativas de educadores, cooperativas que están orientadas a servicios como energía eléctrica, dotación de agua potable en Costa Rica del mismo modo. Y otra figura importante es la cooperativa en Mondragón. Entonces, ese es el modelo de economía social y solidaria complementado con el cooperativismo, complementado con todos los integrantes, ¿sí? Rompiendo el esquema de clase social. Seguimos en la reflexión. Pero si queremos entender las finanzas como herramienta de desarrollo,
Debemos mirarla en su dimensión de motor para captar dinero, administrarlo y distribuirlo vía crédito a sectores que generen producción, reinversión y solo una parte para el consumo. Este consumo entendido como un medio para cubrir necesidades personales y familiares de alimentación, salud, educación, esparcimiento, no el consumo que financia deudas para gastos infructuosos, opulentos o despilfarros. Aquí, del mismo modo, la finanza social no es que excluye el consumo. El consumo es necesario, ¿sí? El consumo es también una parte de generación de economía, porque usted gasta, ¿sí? Para cubrir necesidades y con eso también permite que otras empresas, que otros negocios le brinden su producto o su servicio. Que la finanza social, ¿sí? La finanza social y solidaria, no debe utilizarse y no va canalizada es al gasto de opulencia, al gasto de despilfarro. Es decir, gastos que usted necesita en el tema de esparcimiento, ¿sí? Una salida con la familia, un paseo familiar, pero dentro de la localidad, tal vez turismo ecológico, tal vez visitar lugares en donde con su recurso, con su dinero, genera reactivación, genera ingresos justamente para los artesanos de las localidades, genera recursos para las familias que prestan el servicio de alimentación o de hospedaje en el lugar, ¿sí? Y no, de pronto, viajes costosos, caros, lujosos, en yates o en otras instancias de otros países, que no es que estoy en contra, ojo, cada uno y cada quien, según el concepto bíblico, ¿sí? Y según la ley de Dios, viene libre albedrío. O sea, usted puede y tiene la capacidad de decidir lo que usted hace con su vida. Sí, el único dueño de la vida es usted, de su vida es usted. Y usted toma las decisiones que quiera hacer, que quiera tomarlas. Pero desde luego, usted también es responsable de los resultados, buenos o malos. Hay gente, por ejemplo, que se endeuda para realizar fiestas, o hay gente que se endeuda, ¿sí? Para irse en el tour, en el crucero, y pagar 12 meses o pagar un año completo, sí, las vacaciones que usted se dio. Entonces, este es el tema de consumo inteligente, y de consumo adecuado, de consumo que preserve la vida y mejore las condiciones, no el consumo de despilfarro, ¿sí? Consumo, por ejemplo, adecuado, consumo inteligente para preservar la vida, ¿cuál es? Consumo para educación, ¿sí? Para que usted haga su maestría, termine su posgrado, termine su universidad, sus hijos estudien, ¿sí? Para la compra de los útiles escolares, ¿sí? Para pagar la matrícula, ¿sí? Gastos en salud. De pronto usted tiene una calamidad de salud, una operación de emergencia, ¿sí? Ese es el concepto, ¿sí? El tema de vivienda. Usted necesita un hábitat, un espacio en donde poder residir. Ese es el consumo inteligente, el consumo para preservar la vida, ¿sí? El vestuario, el tema también de esparcimiento, como lo digo, ¿no? El esparcimiento adecuado, el esparcimiento inteligente. Eso es entonces, estimados amigos, el concepto de consumo inteligente, de consumo adecuado, que la finanza social sí financia, sí, justamente, ¿no? Sí financia, sí invierte en ese tipo de crédito y que debe serlo también una parte, ¿ya? Y no, ahí, previo a cerrar, y no, como usted puede mirar en indicadores financieros de las instituciones acá en el Ecuador, casi el 60% del crédito es orientado al consumo. Ese es un dato muy alarmante. ¿En función de qué? De que un 40% nada más estamos aportando a lo productivo, justamente a que se generen más inversiones, ¿sí? Entonces, ese es un dato también para la reflexión de usted. Bien, previo a terminar, consideraciones importantes. El riesgo versus la confianza de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en la finanza tradicional, sí, diferenciada de la finanza social, de la finanza popular y solidaria, existe el concepto de el cuidado del dinero. El dinero es solo un instrumento y usted tiene que entenderlo, ¿sí? Porque con la lógica tradicional capitalista, la lógica anterior, digamos, y antigua al modelo de economía social y solidaria, el dinero
permite acumulación, permite opulencia, permite individualidad, ¿sí? Permite inclusive explotación y la famosa plusvalía que se genera a través del trabajo transformada en dinero para el dueño del capital. Mientras que en lo popular, lo social y solidario, ¿sí? En la economía social y solidaria, la persona es la importante, ¿sí? Y el dinero debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio del dinero. Entonces aquí el riesgo, entendido bajo esa lógica de cuidar el dinero, de que no se pierda, hace que se omitan elementos de humanidad, elementos de personalidad inclusive, ¿sí? Que antes se tenía. Y uno de ellos, de ejemplo, es la palabra. O sea, préstame el dinero y yo te voy a devolver, ¿sí? Yo te lo devuelvo. Y usted, en su capacidad de aprendizaje, de conocimiento de esa persona, le detectaba si sí le decía la verdad o no le decía la verdad, ¿sí? Y usted prestaba, porque decía, es una persona honorable, es una persona seria, una persona cumplida, muy puntual, muy honesta. Yo le presto. Y usted y la persona que recibe el dinero lo devolvían. Entonces ahí no había una transacción de riesgo de que no me va a devolver, porque yo confío, ¿sí? Y yo me responsabilizo, la otra persona se responsabiliza en devolver el dinero. Pasó el tema, el tiempo, y ahí, por generar más dinero, se prestó a quien deba dárselo, ¿sí? Sin hacer ese análisis, sin tener este conocimiento de las personas. Y se transforma justamente, la intermediación financiera se transforma en un negocio. Y de allí aparecen entonces mecanismos de qué? De garantía. Busquemos de todas las formas de que a la persona que le presto el dinero me devuelva, ¿sí? Un garante, un bien, una hipoteca, y si es que no me lo devuelve, entonces yo voy contra esas garantías. No, la finanza social, la finanza popular solidaria, se basa en el concepto de confianza mutua y de compromiso. Confianza en que yo te doy el dinero y compromiso en que yo voy a devolver ese dinero, que yo lo voy a utilizar adecuada e inteligentemente. ¿Sí? Entonces, eso son consideraciones que deben traernos a la reflexión también para la situación actual. ¿Ya? La otra, honestidad y puntualidad en el pago y la cobranza tradicional. ¿Sí? ¿Qué pasa con el concepto de cobranza tradicional? Si usted no paga, independientemente de cualquier institución financiera, va contra usted, las llamadas, las amenazas, los gritos, la presión, a veces no entendiendo la situación en la cual está la persona y por la cual no puede pagar. También existe del otro lado gente inescrupulosa, gente que no tiene, digamos, el mínimo sentir de devolver el recurso y que le importa poco. O que obtuvo el crédito con la doble finalidad de justamente gastarlo y no devolverlo. ¿Sí? Entonces, esas dos circunstancias tienen que hacernos reflexionar en el concepto de la cobranza tradicional, que sí lo hacen, vuelvo a repetir, quienes cuidan el dinero como instrumento. Pero quienes hacemos finanza social, finanza solidaria, tiene que ser el tema de una cobranza a través de qué? De una presión emocional, de una presión social. Tú no me devuelves el dinero, estás quedando mal en la sociedad, en la comunidad, en el sector. Tú eres un mal pagador. Tú te quedas con el estigma de no ser responsable, ¿sí? Y se te cierran puertas. Eso era la lógica que funcionaba anteriormente en las comunidades, ¿sí? Hoy se ha perdido el concepto de la palabra, se ha perdido inclusive el concepto de la restricción social, podríamos decir, ¿no? De que a usted le importa poco si le digan o no le digan una cosa o le miren o no le miren de otra forma, ¿sí? Entonces ese es un elemento importante, que el compromiso, la seriedad, la persona, la palabra, está dada para cumplir una responsabilidad, una obligación, ¿sí? Siguiente. Tasa de interés adecuada, el spread, el margen para funcionar. A ver, en finanza tradicional, como el capital tiene que ser rentable y la idea es que crezca y tenga usted la mayor utilidad, siempre las tasas van a tender a ser altas, ¿sí? Mientras que en economía popular y solidaria, en economía social y solidaria, la lógica es que el ahorro que nos damos entre nosotros, que ponemos entre nosotros, perdón, entre el grupo que hacemos la cooperativa, el grupo asociativo, es un dinero colaborativo, el cual yo pongo para crear el fondo y de ese fondo me prestan. Entonces, lo ideal es que yo sea grato con el recurso que me dan
y devuelva una parte de la ganancia, ¿sí? O una parte del uso que yo le di a ese dinero para beneficio mío. Y que ese dinero, esa tasa de interés, no debería ser alta. Ojo con esto también, patente de corso, ¿sí? De que al ser financiero popular solidario, al tener también que cuidar y administrar inteligentemente el dinero, entonces no lo cobremos, no cobremos de interés. No es eso. Necesita una tasa, necesita un margen de ganancia. ¿Para qué? Para funcionar adecuadamente, para que su organización financiera, su FL, su cooperativa de ahorro y crédito, también incurra en los gastos de personal, de servicios, de mantenimiento, de prestación justamente del ahorro y del crédito. Sí, mantenimiento de instalaciones, de aseo, limpieza. Eso es adecuado, lo sabemos. Pero ahí también no debe calar la lógica de acumulación y también la lógica de opulencia. Cobrarle más al socio, ¿para qué? Para darme los beneficios que yo quiero por necesidad psicológica. ¿Sí? Tener el carro del año, el último modelo, tener a los directivos con dietas elevadas, dietas altas, o a los directivos darles cursos en el exterior, ¿sí? Al personal tener sueldos exorbitantes, diferenciados de las otras instituciones. Entonces, esas son cosas que por favor llamo a la reflexión. El concepto de economía social solidaria, economía popular y solidaria, dice ahorro local, ahorro social, administración inteligente de estos recursos, ¿sí? Una tasa adecuada, una tasa de colocación, una tasa de captación, lo que se llama la activa y la pasiva, que me permita un spread, un margen de ganancia para mis gastos necesarios. No decimos que vivamos, como alguien comenta, como alguien decía, de pronto un familiar, vivir al día, vivir con lo justo. No, vivir con lo necesario, vivir con lo adecuado, pero que no rebase la eh, la codicia, que no rebase la avaricia, que no rebase la opulencia, ¿sí? El gasto exorbitante, ¿sí? El gasto pretencioso. Porque recuerde, estamos en un sector para servir, para ayudar, para colaborar, para distribuir, no para acumular, para ser colectivo, no ser individualista, ¿sí? Y finalmente, el compromiso de ahorrar inteligentemente. Usted le han de dar charlas de educación financiera en donde estimula el ahorro y se habla bastante del ahorro. Pero si usted piensa con lógica de finanza social, finanza popular y solidaria, economía social y solidaria, debe comprender de que, primero, usted tiene el instrumento en sus manos, que es el ahorro, el poder guardar una parte de lo que usted gana para gastos futuros, gastos que usted va a necesitar. Y lo que yo le llamo el gasto inteligente. ¿Qué puedo yo proyectar como inversión posterior? Y que este ahorro me va a servir. ¿Sí? Y además, con este ahorro, lo más importante, ¿cómo yo ayudo a otra persona? Es decir, colocando mi recurso, mi dinero, en una institución financiera popular y solidaria, en donde ese dinero le va a servir a otros socios, a otras personas que están en la misma línea de usted, de ahorrar y de crecer, pero que necesitan ese impulso adicional para sus negocios, sus emprendimientos. Entonces, este es el concepto de ahorro inteligente, ¿sí? Que usted se proponga metas, que usted prevea cosas que le pueden suceder y después, sin dinero, usted tendrá que recurrir a muchas circunstancias inadecuadas. Y lo otro, que con ese ahorro usted está ayudando y colaborando al desarrollo local, al desarrollo social, ¿sí? Porque con su dinero prestan para créditos que otras personas requieren y necesitan, ¿sí? Bien, termino con esta frase que me pareció importantísima, ¿sí? De la investigación que realizo y que preparo justamente el material para estas charlas. Me pareció importantísimo cerrar la charla con esta frase. La pobreza no es natural, es algo creado por el hombre y por tanto puede ser erradicada por las acciones humanas. Lo dijo Nelson Mandela. Queda para la reflexión.
y aspiro que les haya gustado esta charlita, ¿sí? No se olviden, pueden reprisarla en mi canal de YouTube, Fabián Cando Pimbo, al cual les invito por favor a visitar, suscribirse, ¿sí? Que semanalmente subo los videos de estas charlas y que les invito también a compartir. Hagamos esta red social y solidaria de educación virtual, de educación cooperativa, para que la gente pueda también tener una alternativa diferente al modelo tradicional. Estamos en la línea de una nueva economía, ¿sí? Una economía diferente que sí es posible. Quiero agradecer a nuestros amigos de la cooperativa de ahorro y crédito, Cámara de Comercio Joya de los Hachas, a la red Equinoccio, Red de Finanzas Populares y Solidarias, acá en el Ecuador, a mis amigas de la Plataforma Central 1 de Mayo del Mercado San Roque y también a la imprenta Monseñor Cándido Raro, quien nos ayuda con todos los servicios de diseño de impresión y también que nos apoyan para lanzar al aire estos eventos. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo una bonita, feliz noche, un buen vivir y muchas bendiciones. Les espero en la siguiente charla y no se olviden de visitar mi canal de YouTube, Fabián Candopil. Saludos.